Vamos a comenzar por Galindo Villegas. Jorge, o Dr. Galindo Villegas é un biólogo mariño graduado na Universidade Metropolitana de México en 1996. Posteriormente tuvo máster en nutrición de peixes pola Universidade Kochi en Japón. Completou o doctorado tamén en inmunonutrición na Universidade de Ehime en Japón e está centrado en avanzar no campo da inmunología e súa aplicación á biotecnología. Actualmente exerce como profesor de inmunología na Universidade de Nord en Noruega e non sei se sigue sendo editor de Aquaculture ou non? Soy el editor en jefe. Eres editor en jefe da revista Aquaculture e así como é presidente da Sociedade Internacional de Inmunoloxía de Peixes e Moluscos Acuáticos. Vainos a falar de aspectos inmunoreproductivos aplicados a especies emergentes. Tienes la palabra. Bien, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a participar en este foro tan importante y gracias a vosotros por haber vuelto porque la mitad se ha quedado por ahí en el bar. Nada. Vamos a empezar con la charla. Hoy aquí el título en gallego para poder dar un poco la impresión de que estamos en Galicia, pero nada, no, ni hablo gallego ni tampoco entiendo bien lo que dice. Voy a hablar acerca de aspectos inmunoreproductivos en los peces. Esto es en relación a un proyecto que hemos terminado recientemente, el cual es BEST-RUD, era Improving Fish Reproduction. Este es un proyecto que fue financiado por la Unión Europea y formaba parte del Blue Bio. Albert ha tenido a bien dar un poco de la introducción de esto, así que no voy a tener demasiado, pero es importante recalcar que la población del mundo está creciendo. Esto es algo obvio, lo sabemos todos. Hoy día se estima en algo así como 8.000 billones de personas. Cada persona va a representar 1 billón y para 2025 tendremos 2 personas más, por lo tanto 2 billones más de personas. Esto tenemos un problema aquí. ¿Cuál va a ser el problema? Que vamos a ser demasiados. Esto si no resolvemos, Albert ya lo ha puesto en contexto, si no damos alimento suficiente o si no tenemos alimento suficiente para todas estas personas, ya no digamos trabajo, eso será otra historia, pero el alimento, que es el punto importante de lo que estamos hablando hoy día, va a haber un problema gigante. Necesitamos tener una fuente sustentable de alimento. Para ello, hay estadísticas extremadamente interesantes. Esta estadística es de Costello 2021. Este es un artículo publicado en Nature que es bastante citado, bastante famoso. Yo creo que la gran mayoría lo conocerá. Y aquí se pone en contexto que en el presente, cuando se divide las pesquerías marinas con la maricultura y los bivalvos, podemos tener una representación de este tipo, que el 84% sale de la extracción. Albert lo ponía en contexto y a lo mejor aquí entraremos un poco en contradicción. Es seguro que lo que decía Albert, en este momento se puede mantener estos niveles de pesquería, pero esto no va a durar mucho. Tenemos ya bastantes ejemplos en los cuales varias especies han quedado comprometidas, han quedado inclusive borradas de la lista. No obstante, si vamos a 2050, las prospecciones dicen que tiene que bajar, y si no bajamos aproximadamente a 56%, de acuerdo a Costello, ¿en dónde vamos a incrementar? Vamos a incrementar en la acuicultura. Esta acuicultura nos va a ayudar a dar de comer a todas estas personas que vamos a hacer en el 2050. Bueno, yo creo que no vamos a hacer, seráis vosotros. Los peces en el mar está lleno de peces, hay todo tipo de peces en el mar. Y estos peces hay aproximadamente 35.000 especies descritas. De estas 35.000 especies, aproximadamente 2 corresponden al medio marino y 1 al medio dulce acuícola. Especies como la tilapia, la carpa, serían las que pertenecen al freshwater. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vemos las pesquerías? Esto también Albert ya lo puso en contexto. Vamos a ver que cuando se divide en acuacultura y captura, vamos a ver que en el medio dulce acuícola va a ser muy alto lo que se cultiva. Esto está comprendido entre carpas, tilapias, que ahora lo veremos más adelante. Pero cuando vemos el medio marino, en el medio marino la producción por acuicultura no llega ni siquiera al 5%. Cuando acabamos de ver en la diapositiva anterior que hay demasiadas especies que están descritas, algunas se podrán comer. Es cierto que no todas se pueden comer, pero la gran mayoría lo son. Así que cuando vemos que el 4% corresponde a las especies marinas, es bastante fácil entender
que hace falta tomar una acción. Cuando vamos a ver cuáles son las 10 especies más cultivadas en el mundo, también vamos a caer a algo que ya habíamos visto esta mañana. La gran mayoría van a ser algas. Tenemos el 24% que está conformado por peces dulceacuícolas y estos peces van a ser en su mayoría ciprínidos, no exclusivamente carpas. Había una pregunta esta mañana acerca de otras especies y bueno, hay algunos otros ciprínidos que se incluyen en ello. Posteriormente baja del 24 al 4,98. Esto va a ser relacionado con tilapias, especialmente cíclidos. Esto sucede en África. En África hay muchísimos cíclidos que todos ellos son de la familia de los tilapines. No necesariamente son tilapias del Nilo, pero aquí vamos a ver que hay un decremento esencial. Si sumamos ambos, esto va a llegar al 30%. El 30% de la acuicultura va a ser proveniente del agua dulce. Cuando vamos a buscar un pez de agua marina, nos encontramos que el salmón, que es la especie más reconocida, todo el mundo sabe lo que es la acuicultura del salmón, únicamente representa el 3,29. Después se quedan perdidas. Por lo tanto, hay que tomar alguna acción. Si vemos los crecimientos anuales, esto de acuerdo a las estadísticas de la FAO del 2022, vamos a ver por continentes que básicamente no hay cambios. Podríamos ver algunos cambios en África y algunos sub y baja, pero básicamente esto es flat. No hay cambios, lo que quiere decir que no hay nuevas especies que se incorporen. Como podemos ver en este recuadro verde, que es Europa, que sería el contexto en el cual estamos ahora mismo, vamos a ver que hay muchos picos. Esto quiere decir que hay muchas especies que se tratan de cultivar, pero al final de cuentas quedan en el olvido. Un caso clásico en este concepto sería en Noruega. En Noruega, en el 95, a principios del año 2000, hubo una intensidad extensiva tratando de cultivar el bacalao, y después se olvidó. Hoy día está emergiendo nuevamente. ¿Por qué? Estos son demandas de mercado y son tendencias a las cuales se enfrentan todos estos productos. Pero hay que hacer algo para incrementar el volumen de las especies que estén en el catálogo que se puedan consumir. ¿Cómo se llega a esto? Hay una tabla que esto es Technological Readiness Level, que en español sería el nivel de tecnificación que se necesita para llegar a la comercialización. La comercialización es el último punto. Una vez que la especie empieza por ser identificada de parte de una idea, va avanzando y se llega a hacer una comercialización masiva. Este proceso no es fácil, obviamente. ¿Qué se necesita para llegar a ello? Se necesitan muchas cosas. Hay muchísimos factores, dentro de ellos va a haber factores ecológicos, va a haber factores que no vamos a mencionar hoy día. Pero sí que nos vamos a quedar con 3 claves esenciales, que es la reproducción. Si no podemos reproducir a la especie, esto no va a funcionar. Vamos a necesitar nutrir a la especie, esto Albert ya habló extensivamente también. Necesitamos saber qué comen, cómo lo incorporamos en un alimento, en una dieta, y cómo lo ofrecemos a los animales. Y posteriormente vamos a tener la inmunidad y el welfare. En la inmunidad es la forma en que los peces se van a defender ante las enfermedades, y el welfare, cómo tratar de que los peces estén contentos, dijésemos. Todo esto nos va a llevar a que va a haber una transferencia de tecnología y por lo tanto llegaremos al punto máximo de la tecnificación, que es la comercialización. En el proyecto que vengo a contarles hoy un poco, a darles un repaso de lo que hemos hecho, en este proyecto teníamos 4 diferentes work packages, paquetes de trabajo, y vamos a tener 4 especies diferentes, las cuales tienen también una diferencia esencial dentro de su nivel de tecnificación. Vamos a tener por un lado el Spotted Wolffish, que esto es el pez lobo con puntos, se traduciría. Tenemos el Lumpfish, que sería, creo, el pez lumpo. Y vamos a tener las platijas, ¿son platijas? Creo que no, sería el lenguado, el solea, solé. Y vamos a tener al Great Lumberjack, que esto es medregal, ¿no? Sí, me parece. Bueno, pues estas 4 especies tienen diferentes niveles de avance. La idea del proyecto era tener unos marcadores específicos que nos ayudasen a identificar los procesos de reproducción y los procesos inmunitarios. Vamos a analizar también cómo incrementar el nivel de bienestar de los organismos y determinar sus requerimientos nutricionales para poder ofrecer una dieta que sea adecuada a la especie. Y, por supuesto, si podemos tener un control de las funciones de reproducción, vamos a poder tener reproductores, tener un acervo de reproductores los cuales nos generen todo
el material necesario para poder expandir a la especie. Y esto nos va a llevar a que finalmente se alcance el nivel máximo de tecnificación y sea transferible para que pueda ser comercializado. Pues bien, hoy voy a hablar de las dos especies en concreto que manejamos nosotros en Noruega. Estos son peces de agua fría, los otros dos son peces de agua caliente. El pez lumpo o lumpfish tiene bastantes problemas. Este pez es un pez que básicamente no nada. Este pez tiene una ventosa por debajo y ellos permanecen pegados en las rocas en el medio natural. En las jaulas van a hacer lo mismo, se van a mantener pegados en las jaulas, pero viene la gracia de este animal en que se alimenta de pequeños crustáceos. Esto está enfocado al cultivo del salmón, que los salmones van a tener un problema bastante importante en términos de salud, que es el piojo de mar. Este piojo de mar va a ser el alimento de los peces lumpo. No obstante, suena muy bonito y entonces sería un método ecológico y muy viable de poder mantener libres de piojos a los salmones mientras alimentamos a estos animales. Ahora bien, el problema es el welfare, el bienestar de estos animales. Estos animales únicamente se van a alimentar de esos pequeños piojos cuando son pequeños. Posteriormente no sirven para nada, que esta sería una pregunta para Albert más adelante, porque todos los peces, decía Albert esta mañana, que hay nivel alimento y nivel para ser incorporados a los pellets. Pero resulta que estos animales ni se comen ni sirven de alimento. Realmente no sabría explicarles por qué esto es para alguien que haga nutrición y posteriormente se lo podremos preguntar a alguien que tenga más conocimiento, pero ese es un problema. Entonces el gobierno noruego ha dicho que o se resuelve eso o estos animales se van a dejar de ser autorizados para poder estar en las jaulas y que sean el método biológico de control del piojo. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de hacer muchas cosas, pero para poder abreviar un poco y caer dentro de los aspectos inmunitarios que son de mi interés, les presento estas diapositivas. Aquí podemos ver lo que sucede en la espermatogénesis de los machos de esta especie. Podemos ver que en los animales silvestres va a tener un desarrollo de las espermatogonias bastante aceptable. No obstante, cuando están en cultivo, esto se va a ver afectado. Por lo tanto, se va a ver afectado tanto la reproducción como el welfare. Cuando vemos, utilizando este anticuerpo, que este anticuerpo nos va a marcar la proliferación celular, vamos a ver también la misma respuesta. Cuando vemos dentro de las espermatogonias en los animales salvajes, hay una proliferación aceptable, la cual no es aceptable cuando son cultivados. Por lo tanto, no solamente es el problema del piojo y la edad, también va a ser un problema del manejo mismo de la especie, que la especie no está contenta en las jaulas. Por lo tanto, hay que hacer algo para poder remediar ambas cosas. Cuando vemos aquí los ovarios y el hígado, ¿por qué el ovario y el hígado? Vamos a ver que esta es la cavidad peritoneal, y dentro de la cavidad peritoneal de estos peces lumpo podemos tener aquí lo que sería técnicamente las tripas, y el hígado y el ovario van a ocupar el 100% básicamente, es despreciable el volumen que ocupan las tripas. Por lo tanto, esto que es el ovario que va a producir las ovas, los huevos, es utilizado como caviar. Es la única aplicación que tiene este animal. Es una desgracia. Los animales llegan a pesar 5 kilos. Son animales no muy largos, pero son gordos. Como decíamos, no se mueven, tienen una cavidad peritoneal amplia y este caviar es lo único que se puede aprovechar, y eso en el mercado asiático. Esto nunca ha logrado introducirse al mercado europeo. Cuando vemos el hígado, vamos a ver que el color del hígado es un poco difícil de apreciar en las fotografías estas, pero el hígado va a tener un color amarillo en los animales cultivados y en los animales salvajes tiene un color naranja, que puede llegar a ser un naranja muy intenso. Esto es directamente relacionado a la nutrición de los animales. Lo que comen les van a generar esto en el hígado. Y ahora bien, ¿por qué presento tanto el hígado? Porque el hígado va a tener unas estructuras que son los melanomacrófagos. Estos melanomacrófagos son indicadores del bienestar de los animales y van a demostrar qué es lo que sucede cuando hay cambios importantes. Por ejemplo, cuando un animal es vacunado, los centros de melanomacrófagos van a incrementar en número y en tamaño. Por lo tanto, si estos animales tienen un nivel de estrés al cual sea fuera de su capacidad de homeostasis, en una capacidad fisiológica,
esperaríamos que estos melanomacrófagos se incrementaran. Aquí hay diferentes tinciones que no voy a entrar en mucho detalle porque el tiempo va corriendo, pero lo que podemos ver es que el melanomacrófago difícilmente cambia de tamaño. Este tamaño, cuando lo analizamos en términos de efectos apoptóticos, esto es una respuesta inmunitaria en la cual va a haber una destrucción de ciertas estructuras una vez que se sienten afectadas o se ven afectadas ante un cambio importante, tampoco es importante en este contexto. Por lo tanto, se deduce que el pez lumpo no tiene grandes problemas. El welfare es un problema más de traerlo del medio salvaje al medio de cultivo. Fuera de ello, no sufren demasiado. Y entonces el problema sería tratar de remediar esto. ¿Cómo se va a remediar? Pues no cazándolos, no poniéndolos en las redes. El problema es bastante importante, hemos hecho muchas cosas más, pero ahora mismo voy a cambiar de la especie y voy a hablar un poco de este animal, que es el pez lobo moteado, de puntos. ¿Por qué? Porque este animal sí que es de bastante interés para nosotros, porque este pez ha estado dentro de los esquemas de cultivo desde 1998, por ahí empezaron los esfuerzos con este animal, pero el problema es de que tarda demasiado en crecer. Cuando es pequeño, hasta llegar a los 2 o 3 kilos, aproximadamente sigue los mismos patrones del salmón, pero estos animales pueden llegar a más allá de 15, 20 kilos y son básicamente 90% es músculo, por lo tanto es aprovechable. Es un pez que hoy mismo en el mercado noruego tiene el doble de precio que el salmón. Es muy apreciado, tiene problemas en consumo porque este animal es difícil de cocinar. Cuando la gente no sabe cómo cocinar bien este animal, el músculo queda blando, necesita niveles altos de cocción y tiempos largos. Ese sería el único problema. Fuera de ello es un pez maravilloso. Estos peces son peces de agua fría, son peces que viven en la zona demersal y están siempre en el fondo porque no tienen vejiga natatoria. Por lo tanto tienen este comportamiento, viven uno encima de otro. Esto es un punto excepcional para cuando hablamos de cultivo. No necesitamos grandes áreas, no nadan, están siempre encima de otros. Son como rocas. Necesitan un espacio amplio para estar distribuidos simplemente y luego se ponen encima. Cuando son pequeños, si notáis, es difícil ver en la fotografía, pero estos es un shelf, hay estratos. Dentro del tanque se ponen estratos y a ellos les gusta meterse en los estratos y estar encima uno del otro. Por lo tanto, no se necesita mucho espacio. Así que hay que resolver las cuestiones que puse en contexto antes, que sería la reproducción, la nutrición, immunity and welfare, para poder sacarlo adelante. Y algo sumamente importante es hacer una sincronización. Las hembras desovan siempre, esto es algo muy curioso y es un detalle curioso del todo. Desovan en Navidad, pero no antes ni después, desovan del día 23 al día 26. Por lo tanto, cuando están desobando, esto causa muchos problemas en el personal técnico y en mis estudiantes y en todos. Pero este es el momento. Y las hembras es muy fácil de ver. Creo que en esta fotografía puse exactamente la que no se ve. Esta sería una hembra. Si ven esta porción, sería el vientre. El vientre es extendido, está lleno de huevos y es muy fácil de ver, pero los machos es imposible. Los machos hay que sacarlos uno a uno y resulta que los machos, un macho de esta especie da entre medio mililitro y 1 mililitro de esperma. Yo creo que la mayoría estarán familiarizados con ver el esperma que sale de un salmón. Que sale de un salmón y son casi litros, dijésemos, sale mucho. Bueno, pues en estos peces no. Por lo tanto, aquí tenemos un problema que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve ese problema? Criopreservando. Para criopreservar hay que hacer una serie de pasos en los cuales hay que obtener, con esta pipeta, como podrán ver, es bastante pequeña, haciendo un stripping clásico, se obtiene el esperma. Posteriormente se evalúan las características, se evalúa en términos de motilidad y todas las características clásicas del esperma, para al final llegar al nitrógeno líquido. Esto es una técnica la cual requiere también de tener unos elementos que serían diluyentes. Estos diluyentes van a ser una mezcla de esperma diluyente, los cuales nos van a llevar a tener una congelación exitosa. Si esto se puede arreglar, siempre podríamos tener, junto con las hembras que son clásicas, son visibles, podríamos hacer la fertilización.
Ahora viene el problema. Hemos hecho unos perfiles anuales de lípidos en los cuales podemos ver que hay una tendencia. Esta tendencia la hemos denominado en pre-spawning, en resting y spawning. El spawning estaría aquí. Hay tres periodos clásicos que se ven en esta gráfica. Estos perfiles de ácidos grasos, van a variar también entre hembras y machos. Cuando vamos a algún ácido en concreto, a algunos ácidos, vamos a ver, mencionaba Albert esta mañana, el EPA-DA, el DHA, estos son omega 3. Los omega 3 básicamente no hay diferencias. Ahora bien, cuando vemos la diferencia entre el linoleico y araquidónico, el ácido araquidónico va a tener un componente inmune muy importante. ¿Por qué? Porque este ácido araquidónico, cuando vemos la diferencia sustancial que hay entre hembras y machos, nos va a sugerir que en machos algo está pasando con el araquidónico. Y es básicamente imperceptible en esta gráfica, pero también hay variaciones. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Estas sustancias son precursores de moléculas totalmente inmunitarios. El ácido araquidónico se encuentra en lo alto de la cadena y va a estar relacionado con los fosfolípidos. Estos fosfolípidos, el ácido araquidónico, van a disparar algo que son las prostaglandinas y otra molécula que se llama el COX-2. Este COX-2 es inducible. Es lo que vamos a atacar cuando a nosotros nos sentimos mal, cuando nos duele la cabeza y utilizamos elementos no esteroideos, es decir, ibuprofeno. Por lo tanto, esto les dará una idea de lo importante que es tratar de evitar la inflamación en los procesos clásicos inmunitarios que están generando. Nosotros tenemos una hipótesis, esto no tenemos datos sustentables para poderlo poner en contexto, pero creemos que esta inflamación es lo que está haciendo en los peces de cultivo que el esperma sea inviable. Así que hemos hecho también, 2 minutos más, hemos hecho también con peces más pequeños, porque esto es importante y es algo que no mencioné al inicio. Los peces que utilizamos dentro del broodstock, de los peces de reproductores, es imposible matarlos, tienen 15 años. No podemos darnos el lujo de muestrear tejidos de ellos. Por lo tanto, lo que podemos muestrear son tejidos, son elementos líquidos. El mucus, la sangre y el esperma. Es todo lo que podemos mostrar. Así que nos hemos movido hacia los peces más pequeños. En estos peces más pequeños, ya se lanzó todo esto. En estos peces más pequeños podemos ver el aparato reproductor, que esta es una pregunta que siempre se han hecho todos los que han estudiado este animal. ¿Cuándo empieza a ser fértil? Este es un animal que tiene 3 años. Este animal de 3 años podemos ver claramente que tiene un aparato reproductor, obviamente es un macho, podemos ver que hay los testis y tiene todo el contenido requerido. Hemos hecho análisis a nivel estructural, inmunohistoquímica. Aquí podemos ver todo lo que serían los testículos, las espermatogonias. Las espermatogonias van a contener células de Sertoli y dentro de las células de Sertoli, para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de estructuras, vamos a tener a los espermatozoides. Los espermatozoides es cada uno de estos puntos azules. Cuando nos acercamos más, vamos a ver que esta sería una célula, esta sería otra célula y esta es una célula. Vemos que en el mismo entorno hay células de Sertoli con diferentes grados de maduración. Esto en la mayoría de las especies no sucede. Generalmente están en el mismo estadio de maduración y esto es a través del tiempo en diferentes estaciones que van madurando. En este caso no sucede. Por lo tanto, creemos que esto es un efecto inmunitario, porque los espermatozoides están ahí. Estoy acabando. Estoy acabando en serio, no es broma. Y entonces hemos hecho algo que sabía que no había tiempo, no podía haber presentado todo el contexto, pero hemos hecho una metabolómica incluida con algo de transcriptómica. Y aquí se puede ver que en el sistema inmunitario hay una serie de genes que se ven afectados a mayor o menor medida. Hay genes del sistema reproductivo y hay algunos que tienen una superposición. Dentro de estos vamos a ver que hay prostaglandinas y vamos a ver que hay genes Fab. Todos estos, aunados a las claudinas, van a generar una respuesta inmunitaria sí o sí, la cual es producida por inflamación. Por lo tanto, quizás la hipótesis que he puesto en contexto antes pueda resultar que sea cierta. Estamos trabajando en ello. Si queréis saber algo más del proyecto, ahí tenemos una página. En esta página podéis accesar. Aquí tenemos información tanto del proyecto en sí, los partners, las especies.
todo como ha sido. Y tenemos algo que quizás pudiese ser de interés para algunos de vosotros, que son manuales de manejo. Tenemos para cada una de las especies, dentro de las 4 especies que mencioné, y estos están disponibles para ser bajados en el Internet, libres de cualquier cosa. Solamente agradecer, obviamente esto ha sido soportado por el Research Council of Norway, es un Blue Bio, la Agencia Europea de Financiación. Hay partners que no he puesto aquí, que me gustaría agradecer también a Manuel Manchado, que es quien ha trabajado con la Solea. Tenemos a Constantino Milonas en Grecia y Aldo Correro en Italia con el Greater Amberjack, y nosotros llevamos estas 2 especies. Y particularmente uno de mis estudiantes, Josh Superio, de que los data ha generado la mayoría de los datos. Gracias. Gracias.